Lo que se observa a pantalla es un circuito de amplificación conocido como amplificador no inversor. La señal de entrada de este circuito se observa en color rojo en la pantalla del osciloscopio y la salida en color azul. Este circuito sirve para amplificar la salida. Por ejemplo, aquí nos sirve para aumentar la amplitud de la salida manteniendo un tipo de onda exactamente igual a la entrada. La señal de entrada se está generando mediante este generador de funciones. En este caso estoy enviando una señal senoidal, pero puedo enviar otro tipo de señales. De esta manera podemos apreciar que está funcionando correctamente. Ahora vamos a hacer una revisión de cómo está armado el circuito y cómo funciona. Este circuito amplificador nosotros lo analizamos desde el punto de vista teórico en otro video. Yo te voy a dejar el link aquí en la descripción de este. Este circuito sirve para lo siguiente. Mira, aquí hay una señal de entrada, la cual se va a ingresar al circuito. Y la única finalidad de este circuito es que esta señal idéntica sea amplificada, o sea, tenga una amplitud mayor. Pero no solo se trata de que se amplifique, sino de que sea posible calcular esa amplificación matemáticamente. En este caso, este circuito amplifica el voltaje de salida 10 veces respecto a la entrada. Eso se logra mediante el valor de estas dos resistencias. Esta resistencia es de 100 kilos y esta de aquí es de 10 kilos. Dividiendo 100 entre 10 nos da un valor de 10. A ese valor se le suma 1 y esa es la fórmula para obtener el voltaje de salida. En este caso sería de 11. Ese es el voltaje que se esperaría tener a la salida. Si yo simulo esto, aquí tengo la forma de onda de la señal de entrada y lo que yo espero obtener a la salida, que sería la señal en color azul. Armando físicamente este circuito, este sería el resultado que yo esperaría. Aquí podemos observar que el voltaje de salida mayor debe ser de 11, según este cálculo. Lo que tengo conectado aquí es las resistencias, el amplificador operacional 741. Tengo el voltaje de entrada aquí en la entrada no inversora y la salida la tengo en la patilla 6 del circuito. El circuito lo estoy alimentando con una fuente simétrica de más o menos 12 volts y tengo un osciloscopio. Ahora vamos a ver todo esto en la realidad, en la práctica, para ver cómo se hace. Aquí se ve, el voltaje máximo de salida es 2 y el voltaje máximo de entrada es 1. Entonces estamos obteniendo el doble en la salida. Ahora yo puedo empezar a trabajar con el potenciómetro. Si yo lo llevo al máximo, lo que podemos ver en la calculadora es lo siguiente. La resistencia de entrada sigue siendo de 10 kilo ohms, pero la resistencia de salida ahora va a ser de 50 kilo ohms más 10 kilo ohms. Entonces serían 60 entre la resistencia de entrada, que ahora sería de 10, más 1. El voltaje que yo espero tener en la salida es 7 veces mayor a la entrada. Si yo observo aquí en el osciloscopio, la salida ahora es de 7 positivo y 7 negativo. O sea, es 7 veces mayor a la entrada. Entonces eso lo pude controlar matemáticamente con el valor de las resistencias. La resistencia de entrada siempre se está manteniendo firme en 10 kilo ohms. Y la de retroalimentación, que es esta, estoy variándola. Aquí se observa. Ahí estoy en el mínimo. Y puedo ir aumentando. Luego el tipo de señal no influye, ya que el comportamiento debe ser el mismo para todos.
el resultado siempre es el mismo. Lo que tenemos es una señal 7 veces mayor a la de entrada. Ahora, ya nada más voy a revisar la parte de la medición. Yo aquí en mi circuito, la señal que viene del generador, la tengo aquí, miren. Este cable trae la señal del generador y la ingresa al circuito. Esas señales, la de entrada y la de salida, yo la estoy midiendo con estas pinzas de osciloscopio, mira. Con esta mido la salida y con esta otra la entrada. Estas dos puntas de osciloscopio corresponden a este osciloscopio de ahí. Ese osciloscopio digital es el que tiene la señal que me está mostrando aquí la computadora. ¿Sale? Entonces, ese sería el funcionamiento de nuestro proyecto. Lo que se tiene que saber cuando se arma un circuito con amplificador operacional en modo no inversor es que la entrada y la salida van a tener exactamente la misma forma de onda, solamente que la salida se va a modificar dependiendo la fórmula de amplificación, y la fórmula de amplificación es la resistencia de salida entre la resistencia de entrada más 1. Con eso tú puedes calcular y anticipar el resultado que vas a obtener en la salida. En este caso yo tengo un potenciómetro, pero tú lo puedes hacer fijo, con una resistencia de un valor fijo, así como se ve aquí en nuestra simulación. Por ejemplo, aquí tengo una ganancia de 11, y si yo simulo, es el resultado que yo obtengo. Y si lo hago en la realidad, es lo mismo. Miren. En el video anterior nosotros vimos el amplificador inversor. Es exactamente igual a este amplificador, solamente que la salida se invierte. Es una salida espejo respecto a la entrada. Y la fórmula es diferente. ¿Sale? En el próximo video vamos a continuar con estos circuitos para seguir analizando cómo funcionan y cómo aplicarlos en proyectos de instrumentación, en proyectos de automatización. Vamos a utilizar transductores reales para hacer sistemas que midan variables, por ejemplo presión, temperatura, etcétera. Ahí, principalmente en instrumentación y mediciones, es donde se utilizan este tipo de circuitos y todo esto que estamos aprendiendo. Le repito que la parte teórica, ahorita necesitamos toda la parte ya práctica con equipo de laboratorio. En el video anterior, que yo te voy a dejar aquí el link en la descripción, está ya todo lo teórico que tú tienes que saber para armar este circuito.